El Canal de Panamá es una obra de navegación ubicada en el istmo que lleva el mismo nombre. Es conocido por su sistema de esclusas que elevan y bajan los barcos, permitiendo su paso de manera eficiente. Una ruta que conecte dos océanos era una idea que tenía el hombre desde los tiempos de Colón. Es decir, que la concepción de un canal llevaría poco más de 5 siglos en hacerse realidad. Pero ¿cómo se llevó a cabo la construcción del canal? ¿Cuántos países pelearon por construirlo? ¿Cuántos trabajadores fueron necesarios? ¿Y a cuánto asciende el costo de lo invertido? ¿Quieres enterarte de todo? Pues en este video te contaré qué sucedió en torno al Canal de Panamá siglo por siglo. Desde la época precolombina, la privilegiada posición geográfica del Istmo de Panamá fue visto como sitio de tránsito y de intercambio de los diversos grupos aborígenes. En 1502, en su último viaje, Cristóbal Colón buscó ansiosa e inútilmente un estrecho de mar que le facilitara sus actividades comerciales. El hallazgo del Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, por Vasco Núñez de Balboa, en septiembre de 1513, incentivó a países europeos a buscar un estrecho o paso acuático que conectara ambos océanos. Pedro Arias de Ávila, gobernador de Castilla de Oro, en 1526 buscó afanosamente el estrecho. Este inició la construcción del Camino Real, entre Nombre de Dios y la ciudad de Panamá, a fin de transportar las especias y otros artículos asiáticos. Por instrucciones de Pedro de los Ríos, en 1527, se realizó una expedición por el río Chagres. Recomendó al final de este construir un camino para conectar con los puertos del Océano Pacífico, camino al que llamarían el Camino de las Cruces. Esta ruta se convirtió en la principal ruta fluvial del Istmo. Álvaro de Saavedra, en 1529, fue el primero que propuso la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá, siguiendo instrucciones del emperador Carlos V, pero muchos se oponían al decir que esto les abriría las puertas a otras potencias. Durante los años siguientes, los proyectos sobre el canal no faltaron, pero España estaba en crisis por el asedio de Inglaterra y Holanda, que asaltaban sus barcos constantemente. Esto imposibilitó la realización del proyecto. Años más tarde, Hernán Cortés intentó encontrar el estrecho de mar por México, Guatemala y Honduras, pero fueron las exploraciones hechas en Nicaragua las que más despertaron el interés de la corona española. En el 1600, el explorador francés Samuel de Champlain recomendaba la construcción de un canal para unir el río Chagres con el Océano Pacífico. Mientras tanto, Inglaterra utilizaba a los corsarios, o más conocidos como los piratas, para hostigar a la corona española asaltando sus barcos. Décadas después, con el ascenso a la corona inglesa de Oliver Cromwell, se impulsó el proyecto de apoderarse del Istmo de Panamá o Nicaragua para controlar el comercio y las rutas marítimas. Los ingleses fueron derrotados, pero se apoderaron de Jamaica en 1655. Años más adelante, el fundador del Banco de Londres, William Paterson, fundó una compañía escocesa para intentar colonizar la región del Darién, además de llevar a cabo la construcción de un canal interoceánico. Sin embargo, las deudas no se lo permitieron. Los españoles lo expulsaron en el 1700 y así terminó el sueño del canal interoceánico construido por Escocia. Durante el siglo XVIII, el siglo de las luces, la cuestión del canal recobró vigencia cuando se produjo un resurgimiento de los estudios científicos en Europa. Francia llevó la delantera y realizó una expedición a cargo de Charles-Marie La Condamine, el cual recomendó la construcción de un canal por Panamá. Entre 1785 y 1791 se continuaron presentando algunos proyectos, pero el que destacó fue el proyecto presentado por el ingeniero Deffer, miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Fue el primero en contemplar la construcción de una gran esclusa a la altura de la división de las aguas, con suficiente capacidad para la navegación. Desde inicios del siglo XIX se tenía la idea de una ruta terrestre que recorriera todo el Istmo de Panamá. La Gran Colombia se formó en 1821, comprendió territorios de lo que hoy es Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá entre 1822 y 1826. El gobierno colombiano recibió varias propuestas solicitando el otorgamiento de derechos de concesión para la construcción del canal interoceánico, pero en Bogotá no se les dio paso porque imperaba la idea de que esta ruta debía construir la Colombia y estar bajo su control absoluto. En 1826 despertó el interés en Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos. Al año siguiente se realizó una expedición de la cual se sugirió la construcción de un ferrocarril.
En 1831, Estados Unidos realizó un nuevo estudio y trazó una ruta para la construcción de un canal interoceánico desde la ciudad de Panamá hasta la bahía de Limón. Esta fue la línea que más se aproxima a la que adoptarían los norteamericanos en 1904 para abrir la vía acuática. A mediados de 1835, Colombia buscaba apoyo financiero en países extranjeros. Sin embargo, los panameños, mediante movimientos separatistas, demostraban su descontento hacia el régimen centralista de Bogotá y su deseo de fomentar las actividades comerciales por sí mismos. La dura realidad era que los panameños carecían de recursos económicos para construir cualquier ruta interoceánica. A duras penas podían vivir de lo que comerciaban. A finales de 1846, el temor al expansionismo británico en Centroamérica hizo que la Nueva Granada suscribiera con Estados Unidos el Tratado Mayarino-Bidlack, lo que significó una amistad y libre comercio entre ambos países. Con el descubrimiento de minas auríferas en California, en 1848, se dio la fiebre del oro. Entonces recobró importancia la antigua ruta mixta del río Chagres y el Camino de Cruces, pero esta no satisfacía la creciente demanda de los miles de pasajeros que por ahí transitaban. Por ello, pronto fue reemplazada por el ferrocarril transísmico, construido y controlado por un consorcio privado estadounidense e inaugurado en 1855. Con esto Estados Unidos obtenía jugosas ganancias. Sin embargo, aún se tenían intenciones para la construcción del canal por parte de la nación del norte, pero confrontaba dos problemas fundamentales. El primero era que la vía interoceánica debía construirse de manera conjunta con Gran Bretaña, como lo establecía el Tratado Clayton-Bulwer, firmado en 1850. El segundo problema era el hecho de que aún para entonces no se sabía con certeza cuál era la mejor ruta para el canal. Por ello, hasta 1872 nada estaba concretado. El fracaso de las gestiones diplomáticas de Estados Unidos con Colombia dio impulso a los intereses galos en la cuestión canalera. En 1869 se inauguró el Canal de Suez por iniciativa de Ferdinand de Lesseps, hecho que le dio fama y le hizo pensar que podía repetir la hazaña en el trópico. En 1879 se convocó a un congreso internacional en París y se le adjudicaron a los franceses los derechos de construcción del Canal de Panamá, bajo el mando de Ferdinand de Lesseps. Al inicio se optó por construir un canal a nivel del mar. Sin embargo, conforme avanzaron con la construcción, se dieron cuenta que no era factible y optaron por un canal con esclusas, además de represar al río Chagres y crear un inmenso lago artificial. Sin embargo, Lesseps subestimó mucho la obra y pensó que gastaría menos que en el Canal de Suez, incluso pensó que tardaría menos tiempo. Estados Unidos veía la obra como un atentado contra sus creencias y una violación a sus tratados. A principios de 1880, Francia inauguró los trabajos. Si bien, en febrero del año siguiente, comenzaron oficialmente los trabajos de excavaciones, 5 años después, la compañía encargada atravesaba dificultades económicas y técnicas. La malaria y la fiebre amarilla diezmaron la mano de obra e incluso a los altos directivos de la empresa. Hubo despilfarro de fondos, errores técnicos, derrumbes en las excavaciones y escándalos por sobornos. El 4 de febrero de 1889, el Tribunal Civil declaró la disolución de la Compañía Universal a cargo de la construcción. No obstante, importa señalar que los franceses lograron extraer más de 500 millones de metros cúbicos de tierra para el paso del canal, lo que equivalía al 66% del total de tierra extraído en el Canal de Suez. Para 1898, las obras se paralizaron. La compañía francesa buscó vender sus derechos y bienes al gobierno de Estados Unidos, y ahora a los americanos solo les faltaba asegurarse el control total sobre el canal. Entonces optaron por apoyar al movimiento separatista de Panamá. Al inicio del siglo XX, Estados Unidos necesitaba abrir mercados para su creciente industria e impulsaron su carrera imperialista. El 18 de noviembre de 1901, mediante el tratado High-Pauncefote, Gran Bretaña acordó junto a los Estados Unidos que estos últimos podrían construir y administrar el canal de manera exclusiva, siempre y cuando sea un canal neutro permanentemente. El 28 de junio de 1902 se adoptó la Ley Spooner, autorizando al presidente de Estados Unidos a negociar la construcción del Canal de Panamá. Theodore Roosevelt dio su apoyo al movimiento separatista, y como consecuencia, Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903. En ese mismo año se firma el tratado Haibunau-Varilla para dar inicio a la construcción del canal, en el cual se fijó una anualidad de $250,000 para Panamá pagadera, 9 años después de la ratificación del tratado, y $10 millones como compensación por los derechos otorgados a Estados Unidos para la construcción.
El 4 de mayo de 1904, los estadounidenses tomaron posesión de las propiedades de la nueva compañía del canal francés y de inmediato se dio inicio a la organización de la empresa. Se renovó el ferrocarril, se triplicó el número de trabajadores, se respaldó la campaña de saneamiento del istmo para evitar enfermedades, se amplió y mejoró la infraestructura heredada de los franceses y se adoptó la decisión de construir un canal con esclusas. La construcción del Canal de Panamá conllevó la realización de un sinnúmero de obras entre las que se destacaron la excavación del Corte Culebra, que es un valle artificial que une el lago Gatún con el Golfo de Panamá, la construcción de una represa de tierra y del lago artificial Gatún, así como las esclusas de Gatún. A partir de 1905, con la erradicación de la fiebre amarilla, llegaron trabajadores de todas partes del mundo, estadounidenses, europeos y sudamericanos reclutados de las islas cercanas. Los norteamericanos eran muy bien pagados. Los europeos, aunque ganaban menos, tampoco se quejaban. Sin embargo, los latinos ganaban mucho menos. Aún así, les resultaba muy rentable en comparación a lo que ganaban en sus lugares de origen. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían provisionalmente en campamentos o barracas, y muchos de ellos terminaron levantando chozas en la selva, en los pueblos situados en las riberas del canal, o habitando cuartos miserables en las ciudades. En definitiva, los norteamericanos organizaron en la zona del canal una sociedad basada en la discriminación y la segregación racial. En la obra del canal, cuya longitud es de 80 kilómetros, invirtieron la suma de $352 millones, incluyendo el pago de los 10 millones entregados a Panamá como compensación, más lo invertido por los franceses desde 1881. El canal de Panamá terminó costando aproximadamente $639 millones. Durante la etapa norteamericana se perdieron 5.609 vidas, y de estas, 4.500 fueron trabajadores negros. Murieron 350 estadounidenses blancos. Si le sumamos los fallecidos en la época de los franceses, el total podría llegar a los 25.000. Según el historiador McCulloch, esto equivale a 500 muertos por cada kilómetro del canal. La inauguración de la vía acuática fue el 15 de agosto de 1914, con el tránsito del vapor Ancón. No obstante, el canal no se abrió al comercio del mundo hasta 1921, pues los deslizamientos de tierra no lograron controlarse sino hasta 1919. Y en virtud de la situación creada por la Primera Guerra Mundial, con este elevado precio en vidas y dinero, el sueño de siglos por fin pudo convertirse en realidad. Posteriormente, la presa Madden se construyó entre 1930 y 1935 para prevenir el caudal ocasionalmente torrencial del caudaloso río Chagres, que desemboca en la ruta de navegación del lago Gatún, y para controlar el nivel del agua del lago durante la estación seca. El Tratado Torrijos-Carter fue firmado el 7 de septiembre de 1977, poniendo fin a la presencia estadounidense en el Canal de Panamá. En 1999, con la presencia de la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, se le concedió a este país la administración absoluta del canal. Llegados al siglo XXI, en el 2007 se dio la ampliación del Canal de Panamá, durando unos 10 años hasta el 2016, y así es como llegamos hasta la actualidad, donde Estados Unidos quiere retomar el control del Canal de Panamá. En este mini documental he expuesto solo los datos históricos más relevantes sobre el Canal de Panamá. Si quieres saber más, aquí abajo te dejo los enlaces de los cuales recopilé la información. Recuerda siempre investigar por ti mismo. La historia se repite y ese es uno de los errores de la historia. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto.